la idea la idea de esto y lo que me gustaría mucho es que pues fuéramos interactuando para que yo no me sintiera aquí solito hablándole a la pantalla, sino que efectivamente pues las preguntas o los comentarios que tengan a lo largo de la presentación siéntanse libres de interrumpirme y de hacerlos sin ningún problema. El outline de la presentación, fundamentalmente, primero les voy a hacer una pequeña introducción sobre cuál es como el problema que queremos abordar aquí. Después vamos a hacer una identificación empírica para verificar si efectivamente nuestras intuiciones acerca de que existen efectos diferenciales de los requerimientos de liquidez entre países emergentes y países desarrollados es válida. Después de eso, lo que vamos a hacer es tratar de racionalizar la lógica de por qué existe esa diferencia y para eso vamos a utilizar un modelo de SGE que les expondré en la tercera parte. Haremos algunas simulaciones tratando de verificar o tratando de contrastar si efectivamente el modelo es capaz de replicar algunos hechos estilizados que nos interesan específicamente de los hallazgos empíricos. Y finalmente les voy a presentar pues, las conclusiones y las implicaciones de política derivadas de este trabajo. Este es un trabajo que comenzó hace varios años, es un trabajo que nosotros pues, hemos venido desarrollando de la mano inicialmente del Banco Interamericano de Desarrollo, que tenía una preocupación, o que tiene una preocupación fundamental, y es ¿qué tan similares pueden ser los efectos de la implementación de Basilea III cuando estamos hablando de economías emergentes y cuando estamos hablando de economías desarrolladas? Todos sabemos pues, que los acuerdos de Basilea III surgen como respuesta a lo que fue la gran recesión de 2008-2009, esa crisis financiera que comenzó con la crisis de las hipotecas subprime. Y lo que dejó al descubierto es que efectivamente pues, pueden haber problemas de regulación que haga que los bancos tomen que tiendan a tomar un excesivo riesgo. Ese riesgo puede conducir a crisis financieras y esas crisis financieras pueden conducir a crisis económicas y a crisis económicas globales como las que vimos en su momento. Entonces, lo que hacen los acuerdos de Basilea III, pues precisamente es tratar de fortalecer el aparataje regulatorio que existía para su momento en los acuerdos de Basilea II, pero además de eso, ampliar ese aparataje tratando de controlar o de tener en cuenta algunos elementos que se hicieron evidentes en la crisis financiera, pero que no estaban considerados en los acuerdos anteriores de Basilea II y de Basilea I, ¿cierto? Hay dos tipos de mecanismos, o mejor, de instrumentos que son muy importantes dentro de Basilea III y son a los que más cuidado se les ha puesto. El primero es toda la regulación que tiene que ver con capital requirements, con requerimientos de capital, que lo que busca fundamentalmente es evitar el apalancamiento excesivo de los bancos, de tal manera que lo que hace es imponer una serie de restricciones donde lo que se dice, restricciones en el apalancamiento, de tal manera que lo que se busca es que los bancos pongan una mayor proporción de sus propios recursos en el negocio, que haya más piel de los bancos en el juego, de tal manera que eso disminuya la toma de riesgo que eventualmente pueden estar tomando en el mercado, porque pues obviamente ya no están poniendo en juego exclusivamente el dinero de los depositantes, sino que también tienen parte de su propio recurso, de su propio patrimonio puesto ahí. Los requerimientos de capital realmente vienen desde Basilea II y se han estudiado mucho, tanto en equilibrio parcial, es decir, estudiando cómo los requerimientos de capital pueden tener efectos específicos en la toma de riesgo y en la expansión, en la extensión del crédito por parte de los bancos, y es el que viene de más vieja data. Sin embargo, hay un segundo paquete de instrumentos que están asociados a lo que se conocen como requerimientos de liquidez. Y esos requerimientos de liquidez sí son relativamente nuevos y están muy asociados a Basilea III. ¿Qué es lo que buscan los requerimientos de liquidez? Fundamentalmente, lo que procura este instrumento es que los bancos tengan mayor liquidez que les permita responder de manera más rápida y efectiva en el momento en que experimenten un choque negativo. Entonces,
En este caso, lo que dice la regulación, que enseguida la vemos con más detalle, es que los bancos deben tener una mayor proporción de depósitos o en general de activos líquidos de alta calidad disponibles en sus reservas para responder a una corrida bancaria o a algún riesgo de bancarrota. ¿Sí? Lo que vimos en la crisis financiera es que gran parte del desplome de los activos financieros y el deterioro de los activos y de los balances de los bancos comerciales estuvo asociado a que en medio del choque tan fuerte que hubo, tuvieron que salir a hacer ventas muy rápidas de gran parte de sus recursos con el objetivo de obtener liquidez, lo que llaman la literatura fire sales, o por el otro lado, quienes no vendieron, pues vieron un desplome muy grande del valor de sus portafolios en la medida en que los precios de los activos cayeron de manera muy acelerada. Entonces, lo que busca los requerimientos de liquidez precisamente es evitar que frente a un choque de estos, nuevamente experimentemos una situación de esas y que los bancos tengan un mayor soporte en activos altamente líquidos con los cuales puedan salir a compensar cualquier riesgo que enfrenten de bancarrota. Como les decía yo, pues la literatura ha avanzado mucho tanto en análisis de equilibrio parcial como en análisis de equilibrio general en el estudio de los requerimientos de liquidez. Y lo que encuentran fundamentalmente es que generan una disminución en la oferta de crédito, pero mejoran la estabilidad financiera. Y desde esa perspectiva, pues obviamente estamos hablando de un instrumento de política macroprudencial que en principio pues está cumpliendo su trabajo, que es mejorar la estabilidad financiera, pero que tiene un costo implícito que es la menor extensión o la menor generación de crédito por parte de los bancos. Trabajos como el de Chatia y Corrado, el Vázquez y Federico, bueno, hay un montón de papers que trabajan aquí. Pero la primera pregunta que nosotros queremos abordar en este trabajo es cuáles son los efectos de los requerimientos de liquidez en términos de crédito y en términos de estabilidad financiera. ¿Sí? Es decir, si bien entendemos más o menos bien lo que pasa con los requerimientos de liquidez, todavía no está tan claro qué es lo que pasa con los requerimientos de liquidez. Apenas hay literatura que está comenzando a salir en el 2019, 2020, 2021, que está comenzando a tratar esto, pero la otra característica de esa literatura es que fundamentalmente hacen análisis en equilibrio parcial, es decir, se concentran fundamentalmente en tratar de comprender cómo la implementación de los requerimientos de liquidez afecta, ¿cierto? Si lo queremos llamar así. Pero nosotros queremos ir un poco más allá y no solamente queremos preguntarnos pues, cuáles son los efectos sobre el sistema financiero, sino que además también queremos revisar cuáles son los efectos sobre el desempeño económico en general de la economía. ¿Listo? Ese es como el primer statement sobre el cual queremos trabajar. Ahora, ¿cuál es la segunda pregunta? Cuando uno mira la forma en la que se distribuyen o la forma en la que funcionan los requerimientos de liquidez a lo largo de los distintos países, cabe decir que Basilea III pues, es un acuerdo que está promovido desde el Banco Internacional de Pagos, desde el BIS, y que lo que busca en principio es que todos los países firmantes se adhieran a él. Entonces, esto digamos, es un poquito, en cierta manera, obligatorio. El BIS no tiene pues dientes para exigirle a un país que tiene que hacerlo, pero quienes firman en principio están convencidos de que deben implementar estas regulaciones. Entonces, cuando uno mira lo que pasa con los requerimientos de liquidez, con los requerimientos de capital, perdón, lo que ve es que en general, tanto países en desarrollo como países desarrollados, más o menos están en el límite del cumplimiento de la legislación. Y eso tiene sentido, ¿cierto? Lo que hacen los bancos es cumplir la legislación sobre la cota inferior, lo mínimo que me están pidiendo para cumplir con los requerimientos de capital. Sin embargo, cuando uno mira lo que ocurre con los requerimientos de liquidez, o mejor, con el nivel de liquidez que tienen los bancos, sí se da cuenta
que aparentemente existe una diferencia entre la forma en la que se comportan los bancos en los países desarrollados y la forma en la que se comportan los bancos en los países en desarrollo. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí es una muestra de 5 países. Realmente esto es Unión Europea, entonces ahí obviamente hay más de 5 países. Estados Unidos, Perú, México, Brasil y Chile. Y lo que ven ustedes en las 3 barritas es tomando los principales bancos de cada uno de estos países, cuál es el banco con el menor nivel de liquidez, cuál es el banco con el mayor nivel de liquidez, cuál es el promedio, y además de eso, la línea punteada es el límite regulatorio. El límite regulatorio se los voy a ampliar un poco más adelante, pero en principio lo que se busca es que la restricción es que se tenga un requerimiento de liquidez del 100%, ¿sí? Entonces, si ustedes miran lo que ocurre en el sistema financiero de la Unión Europea y de Estados Unidos, es que los bancos en general están muy pegados a ese 100%. Y eso es como lo que uno tendría a priori en la cabeza, ¿no? Si yo te pongo un requerimiento de liquidez que obviamente cuesta, porque los bancos lo que están haciendo es que tienen unos depósitos que no pueden convertir en créditos, que no pueden mover y obtener rentabilidad de ellos, entonces hay un costo implícito por tener esos depósitos ahí, pues lo que yo trataría de hacer es tener simplemente la mínima cantidad que me garantice el cumplimiento de la medida regulatoria. Sin embargo, si ustedes miran lo que ocurre en Perú, en México, en Brasil y en Chile, miren ustedes que hay mucha más heterogeneidad. Lo que encontramos, por ejemplo, en México es que usted puede encontrar bancos con unos niveles de liquidez que superan el 2.500%. Si nosotros miramos Perú, podemos encontrar bancos que están muy lejos incluso de ese 100%. Y si nosotros miramos Brasil y Chile, pues la cosa es un poquito más parecida a los países desarrollados, pero de todas maneras vemos que hay bancos que tienden a tener un exceso de liquidez respecto a lo que está pidiendo la regulación. En el caso colombiano, que no está graficado aquí, pero solamente para mencionárselos, nosotros podemos estar hablando de que los niveles de liquidez que mantienen los bancos en Colombia están alrededor del 300%, cuando la regulación es del 100%. Entonces miren que nuevamente, por alguna razón, pareciera que en los bancos en las economías en desarrollo tienden a estar muy por encima del requerimiento de liquidez. Y esto lo que nos hace pensar a nosotros es si efectivamente la imposición de los requerimientos de liquidez tiene los mismos efectos en una economía desarrollada que en una economía en desarrollo. Volviendo a la idea fundamentalmente de que la regulación debe aplicarse de manera homogénea para todos los países. Entonces la pregunta detrás de todo esto es si efectivamente nosotros deberíamos quedarnos con esa idea o si lo que deberíamos pensar es que la implementación de Basilea III, específicamente en esta parte de los requerimientos de liquidez, debería considerar diferencias entre los países en desarrollo y los países desarrollados. Pero si yo quiero hacer eso, pues tengo que tratar de entender de dónde vienen las diferencias para poder saber entonces sobre qué variables debo hacer modificaciones o qué características de las economías en desarrollo debo tener en cuenta para generar algún tipo de variación en la implementación de Basilea III. Entonces, ¿cuáles un poco como los resultados que hacemos? ¿Qué es un poco lo que hacemos nosotros en este paper? Y les adelanto un poquito las conclusiones. Pues lo primero que hacemos es tratar de realizar algunos ejercicios empíricos para ver si esa gráfica que les acabo de mostrar si tiene algún asidero desde el punto de vista estadístico o simplemente es una coincidencia derivada de los países que yo les puse ahí, ¿sí? Muy ajustados, muy acomodados para que ustedes pudieran ver lo que yo les quería mostrar. Y ahí hacemos 3 ejercicios. Lo primero que hacemos es, vamos a considerar 100 países y sobre esos 100 países, que vamos a tener un grupo de países en desarrollo y otro grupo de países desarrollados, sobre esos países lo primero que hacemos son una serie de regresiones para ver qué pasa en el mundo, cómo la liquidez afecta el crédito y afecta la estabilidad financiera. Y lo que uno ve es que el mundo realmente, en el mundo uno no ve efectos significativos de la liquidez respecto al crédito y respecto a la estabilidad financiera. Y eso de cierta manera es un poco controversial, ¿no? Deberíamos esperar que este tipo de medidas tienen un efecto
en los países, pero lo que vemos es que no. Ahora bien, cuando dividimos la muestra entre países en desarrollo y países desarrollados, sí encontramos diferencias muy importantes. Diferencias muy importantes que nos dicen que la liquidez actúa de manera contraria en países desarrollados y en países en desarrollo. Y eso es lo que hace que cuando nosotros vemos la foto mundial, el efecto se anule, porque lo que estamos metiendo ahí es una combinación de los dos tipos de efectos que vemos. Entonces, efectivamente, nuestros hallazgos empíricos soportan la idea de que no es una coincidencia, de que yo no acomodé la gráfica para que se viera lo que yo quería que ustedes encontraran, sino que efectivamente, empíricamente, podemos ver que hay un hecho estilizado importante. Y la pregunta a continuación es, ¿cómo podemos explicar ese hecho? Es decir, ¿cómo podemos racionalizar un poco ese resultado? Y lo que vamos a hacer para eso es construir un modelo de SGE en la línea del modelo de Bernanke, Gertel y Gilchrist del 99, pero le vamos a hacer un par de modificaciones. Fundamentalmente, lo que vamos a hacer es introducir dos problemas de información asimétrica. El modelo de Bernanke, Gertel y Gilchrist, o el BGG, solamente tiene información asimétrica entre los bancos y las firmas, pero ahora, como queremos analizar es el problema de los depósitos, entonces necesitamos incorporar a los depositantes. De tal manera que lo que hacemos en nuestro caso es modificar el modelo de tal manera que exista una segunda simetría de información entre los depositantes y los bancos. Esa es la primera modificación que vamos a hacer. Y la segunda modificación es que vamos a incorporar de una manera muy sencilla una regla de liquidez, ¿sí? Una regla de liquidez que de cierta manera trate de imitar estas reglas de Basilea III de regulación de liquidez con el objetivo de mirar efectivamente qué pasa. ¿Qué es lo que encontramos? Pues fundamentalmente que el modelo logra replicar el comportamiento observado en los hechos estilizados, es decir, en los países en desarrollo, la mayor regulación contrae el crédito y mejora la estabilidad financiera, mientras que en los países desarrollados lo que se ve es que la liquidez genera aumentos de crédito y no tiene mayores efectos sobre estabilidad financiera. Logramos imitar, logramos replicar ese hecho estilizado, pero la pregunta del millón entonces es, ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cómo hacemos eso? Y ahí es donde vamos a encontrar, digamos, la explicación a todo este asunto, y es el desarrollo financiero. El nivel de desarrollo financiero que existe en los mercados de las economías emergentes y en los mercados en las economías desarrolladas hace que la regulación de liquidez tenga efectos diferenciales, y eso es lo que explicaría los hallazgos empíricos que nosotros encontramos. Eso es fundamentalmente entonces lo que les quiero contar de aquí en adelante. Vámonos entonces a la primera parte, a la parte empírica, y antes de comenzar con esa parte empírica, pues vale la pena precisar un poco qué es el LCR o el Liquidity Coverage Ratio que plantea la regulación de Basilea III. Entonces, ese Liquidity Coverage Ratio lo que hace fundamentalmente es decir que se tiene que tener un nivel de liquidez que me garantice que yo tengo una cantidad suficiente de lo que ellos llaman High Quality Liquid Assets, que son esos HQLA, que yo tengo una cantidad suficiente de activos líquidos que yo podría vender muy rápidamente en el mercado respecto a la cantidad de los retiros que yo podría esperar, ¿sí? Que son esos TECO y ese TECI que encuentran ustedes ahí en la fórmula, ¿cierto? Entonces lo que me plantea el LCR es eso. Usted lo que debe garantizar es que tiene la suficiente cantidad de activos líquidos respecto a los retiros que usted espera en un periodo normal. Eso es lo que me plantea este Liquidity Coverage Ratio. Ahora, ¿cómo se implementa? ¿Cómo lo propone Basilea? Basilea no propone una implementación inmediata, y eso es uno de los elementos que después va a ser importante en la identificación, sino que lo que propone es una implementación gradual de ese nivel mínimo del LCR. Para el 2015 se debería tener una implementación de ese LCR al 60%,
para el 2016 al 70% y así gradualmente hasta llegar al 1 de enero de 2019, donde ya se debe tener un LCR del 100%. Miren ustedes que esto es relativo con los requerimientos de capital que están implementados desde Basilea II, es decir, están implementados incluso muchísimo antes de que tuviéramos la crisis financiera de 2009. Esto es muy nuevo y además de esto, miren ustedes que la implementación gradual lo que nos puede llevar es a la idea de que los bancos, de que los agentes tienen expectativas de que se va a implementar la medida y entonces empiezan a actuar en consecuencia, ¿sí? Eso entonces lo que nos va a hacer a nosotros es pensar que no podemos meter directamente los liquidity coverage ratio, pues como los cortes que hay en la regulación, sino que lo que hacemos nosotros es aproximar esos cortes mirando el nivel de liquidez observado en los bancos. Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar para mirar efectivamente cómo se mueve la regulación o cómo se relaciona la liquidez con el crédito y con la estabilidad financiera. Vamos a utilizar entonces una muestra de 100 países, 66 países emergentes, 34 países en desarrollo, con un periodo que va desde el 99 hasta el 2017. Entonces lo que tenemos es un análisis de datos de panel. Vamos a tomar la medida de liquidez observada, que es provista por el BIS, por el Banco Inter, por Basilea. Vamos a tomar la medida observada de crédito, cuál es el crédito doméstico expandido respecto al PIB, para normalizar obviamente por el tamaño de las economías, y vamos a incluir además unas variables de control sobre este problema. Vamos a trabajar todas las variables en diferencia para evitar problemas de no estacionalidad en panel y digamos que las regresiones propuestas son las siguientes. En el primer caso, lo que vamos a ver es cuáles son los efectos de la liquidez, de esas razones de liquidez respecto a la expansión del crédito, respecto al comportamiento del crédito sobre el PIB. Aquí vamos entonces a concentrar. Nos interesan de manera importante estos coeficientes gamma 1 y gamma 2. Miren que gamma 1 es el liquidity ratio, digamos, limpio, el observado en cada uno de los países. Y este gamma 2 lo que nos va a mostrar es la interacción entre esa razón de liquidez y una medida de desarrollo financiero, ¿cierto? Y además de eso, pues vamos a tener una serie de variables de control y vamos a tener controles de efectos fijos por periodo y por individuos. Y una regresión similar hacemos para el caso del Z-Score. El Z-Score es un índice, es un indicador que se utiliza de manera muy regular en el sistema bancario, que lo que busca es mirar qué tan estable es. Y esa estabilidad lo que trata de mirar es cuál es la probabilidad de que un banco aguante un choque exógeno violento a través de sus activos, ¿cierto? Entonces, en la medida en que el Z-score es más alto, pues lo que tenemos es una mayor capacidad de resistencia. Vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a incorporar el liquidity ratio y vamos a incorporar el liquidity ratio interactuado con esta medida de desarrollo financiero y un grupo de variables de control, ¿sí? ¿Qué es lo que encontramos aquí? Estas, digamos, son las regresiones cortas para no hacer tablas gigantes. Pero ¿qué es lo que encontramos aquí? Lo primero que hacemos es una regresión para todo el mundo. Metemos los 100 países sin discriminar absolutamente nada, simplemente metemos los 100 países. Y lo que hacemos es analizar cuál es el efecto de esa razón de liquidez en el crédito. Y lo que vemos es que no hay un resultado significativo. También metemos el capital ratio, que sería una forma de capturar los requerimientos de capital, pero como les digo, no es nuestra motivación principal, simplemente lo metemos ahí para aprovechar que estamos haciendo todo esto, entonces incorporar también esa variable, pero digamos que esta es la variable que nos interesa a nosotros. Entonces aquí tenemos la razón de liquidez y aquí tenemos la razón de liquidez interactuada por el nivel de desarrollo financiero de cada uno de estos países. Y miren ustedes que lo que ocurre es que no se ve efecto. Si yo hago esto a nivel mundial, pues no encuentro ningún efecto. Y eso es cuando menos curioso, porque sí deberíamos esperar que este tipo de medidas afectaran la capacidad de expansión del crédito por parte de los países.
¿Qué hacemos a continuación entonces? Lo que hacemos es dividir la muestra en dos grupos, los países desarrollados y los países emergentes o las economías emergentes. Y miren ustedes que aquí sí encontramos significancia, pero es una cosa bien interesante. Cuando nosotros vemos la forma en la que la razón de liquidez interactúa con el crédito es positiva. Es decir, los bancos en los países desarrollados tienen más liquidez, pero esa mayor liquidez no restringe la expansión del crédito. Van acompañados, tienen capacidad de expandir su liquidez, esas razones de liquidez, y al mismo tiempo de aumentar sus niveles de crédito. Como encuentra la literatura, las razones de capital sí tienen un efecto negativo sobre la liquidez. Miren ustedes que mientras más alta sea la razón de liquidez, pues menor es el crédito. Y si nosotros interactuamos en las economías desarrolladas, esa razón de liquidez con el nivel de desarrollo financiero, no encontramos un efecto significativo. ¿Qué ocurre para el caso de las economías emergentes? Se nos voltea el resultado. Entonces lo que encontramos nosotros es que los mayores niveles de liquidez están asociados a un menor nivel de crédito. Y esto sí es un efecto, digamos, importante, porque lo que me está diciendo es que imponer esa regulación eventualmente en los países emergentes va a costar, y va a costar en términos precisamente del crédito que eventualmente van a seguir extendiendo a la economía los bancos, ¿sí? Ahora bien, lo otro que nosotros podemos ver aquí es que la razón de liquidez sí se comporta igual, sí se comporta de manera muy similar. Y en el caso de la interacción con el nivel de desarrollo financiero, no vemos un efecto significativo. Listo, esto es lo que tiene que ver con crédito. Entonces, digamos que el resultado es que efectivamente hay comportamientos diferentes cuando países desarrollados y países emergentes. Claro, cuando yo meto esto en una sola bolsa, pues lo que tenemos es que los efectos finalmente se terminan cancelando, y por eso es que no podemos ver un efecto significativo cuando lo analizamos a nivel mundial. ¿Qué ocurre con el Z-Score? Con el Z-Score lo que vemos nosotros es que a nivel mundial no hay un efecto significativo, pero el capital ratio sí tiene el efecto positivo y significativo que ha mostrado la literatura de manera suficiente. Nuevamente partimos la muestra y lo que vemos nosotros es que el liquidity ratio no tiene un efecto significativo sobre el Z-score cuando estamos hablando de economías desarrolladas, pero sí tiene un efecto sobre las economías emergentes. Lo que me está mostrando esto aquí, creo que lo dije al revés cuando les estaba presentando el Z-score. El Z-score básicamente es la probabilidad de que un banco entre en quiebra. Entonces lo que necesito es que ese Z-score trate de ser más bajito, porque lo que me está diciendo es que yo tengo una mayor capacidad de aguante. Lo que encontramos aquí es que esto interactúa de manera negativa, pero cuando yo lo interactúo cuando yo lo interactúo con el nivel de desarrollo financiero, miren ustedes que el efecto se lo come completamente. Entonces, efectivamente, el nivel de desarrollo financiero sí es una explicación de por qué el liquidity ratio afecta de manera distinta a los países desarrollados y a los países emergentes. Ese va a ser nuestro sospechoso, específicamente cuando hablemos de los temas de estabilidad financiera. ¿Ok? Estos son entonces, digamos, como los resultados, como los hechos estilizados que nosotros vemos importantes tratar de identificar. Este fundamentalmente es el resumen. Lo que vemos nosotros es que para los países desarrollados no hay un costo de tener mayor liquidez en términos de crédito y no hay un efecto significativo sobre la estabilidad financiera. Es decir, parece que esta medida de razón de liquidez no es una cosa que realmente mejore per se la estabilidad financiera en los países desarrollados, pero lo que sí vemos nosotros es que en los países emergentes la medida de liquidez sí genera aumentos en el Z-score, me genera una interacción en principio que hace que el Z-score cae, pero si yo controlo por el nivel Alejo, de desarrollo financiero, lo que encuentro, dime. perdóname que te interrumpa, Alejo.
nos reportan algunos de nuestros colegas que hay bajito volumen. ¿Sería posible subir un poco el volumen desde tu monitor, desde tu compu? Voy a Gracias. tratar. Listo. Déjame por aquí a ver si soy capaz de mejorar. Y por aquí tenemos la mano de la profesora de Laura levantada. No sé si Laura tenga alguna pregunta para hacer en este momento. Laura, te escuchamos. Gracias, Wilman. Sí, tenía dos preguntas. La primera es, pues, ese indicador o como esa medida de desarrollo, pues, como del mercado de desarrollo financiero, pues, sí la podrías describir más. Y lo otro que quería preguntar es si con esa relación a los posibles efectos de las restricciones de liquidez, si tienes conocimiento y nos puedes contar si abordaron o qué dice la literatura sobre la incidencia de las estructuras de mercado, si esto se tiene en cuenta, si es de interés para el trabajo o la literatura consultada, como que nos dice. Bueno, Laura, no sé, voy a hablar más duro porque la verdad no sé cómo aumentarle el volumen a esta cosa. Entonces, voy a tratar de hablar un poco más duro a ver si mejora el sonido. Respecto a la medida de Z-Score, lo que hace Z-Score es fundamentalmente, y pues me perdonas que no recuerdo exactamente la fórmula, pero lo que hace el Z-Score es de cierta manera como calcular cuáles son los activos que tienen los bancos para responder frente a una crisis y cuál es la probabilidad de que yo termine enfrentando una crisis teniendo en cuenta cuál es la composición de portafolio que tienen los bancos. Entonces, Basilea, el Banco Internacional de Pagos, clasifica los activos dependiendo de su nivel de riesgo, y esa es una clasificación general. Entonces lo que me dice es, si usted tiene mucho de este activo, este es un activo muy seguro y usted probablemente no tendrá muchos problemas. Pero si tiene ese otro grupo de activos, esto sí es más riesgoso, entonces usted ahí está mucho más expuesto al riesgo. Entonces lo que hace el Z-Score en última instancia es como compensar esas dos cosas. ¿Qué tan fuerte es usted? ¿Qué tantos activos tiene y qué tanto patrimonio tiene para soportarlo? ¿Y cuánto riesgo está tomando en el portafolio que está configurado? Eso es un poco lo que hace el Z-Score. Ahora, la segunda pregunta es muy interesante y efectivamente esa es otra de las discusiones importantes que hay en la literatura. Y es que parte de las diferencias que existen en el comportamiento del sistema bancario entre las economías desarrolladas y las economías en desarrollo es la estructura de mercados. Mientras en las economías desarrolladas nosotros tenemos estructuras que se parecen mucho más a competencia perfecta, en las economías en desarrollo lo que podemos tener son estructuras que se parecen más a oligopolios. Y eso lo que puede generar entonces son diferencias en la forma en la que los bancos se comportan de manera óptima. Esta medida de desarrollo financiero captura algo de eso, captura algo de la estructura, pero no está concentrada en la estructura. Y nosotros en el modelo no nos vamos a concentrar en una estructura financiera particular. Vamos a suponer que estamos en un escenario de competencia perfecta. ¿Por qué? Porque no queremos combinar las dos cosas dentro del mismo modelo, porque de cierta manera eso nos quitaría limpieza al momento de encontrar el resultado. Pero lo que tú dices es completamente válido y es completamente cierto. Y efectivamente, pues hay muchos trabajos que se han ido por ese camino, tratar de explicar estas diferencias a través de la estructura de mercado. Bueno, entonces, estos son como los hechos estilizados y la pregunta es, ¿cómo podemos racionalizar un poco este comportamiento? Y para racionalizarlo, lo que hacemos nosotros, como les había mencionado, es utilizar el modelo de Bernanke, Gettel y Gilchrist, que ustedes saben que es un modelo pues como el caballito de batalla de toda esta literatura de fricciones financieras, pero lo que hacemos es que metemos primero un problema de información entre los depositantes y los bancos para poder entender precisamente qué ocurre cuando se ponen restricciones sobre el número de depósitos que deben tener los bancos. Segundo, metemos una autoridad regulatoria que me va a condicionar la capacidad de expansión del crédito al cumplimiento de determinado nivel de liquidez. Y tercero, para simplificar el problema, eliminamos rigideces de precios. El modelo BGG tiene rigideces de precios porque hace análisis de política monetaria y la interacción con política macroprudencial, pero nosotros no nos concentramos en eso, entonces, en última instancia,
eliminamos esa parte para hacer el modelo mucho más sencillo. ¿Listo? ¿Cómo vamos a imponer la regulación? La regulación va a ser una cosa bastante sencilla. Lo que vamos a decir es que simplemente por cada unidad de depósito que los bancos demandan, tienen que dejar una parte TAO guardada. Es decir, no pueden utilizarla para expandir crédito. Esa es la forma en la que vamos a incorporar esta restricción de liquidez. ¿Sí? Entonces, el banco demanda una unidad de crédito, pero una unidad de depósitos, perdón, pero en la práctica no puede utilizar la unidad completa de depósitos para volverla a crédito porque tiene que cumplir con los requerimientos de liquidez. Eso es lo que vamos a hacer fundamentalmente cuando hablemos de ese escenario. ¿Cómo funciona el modelo? Este es un poco como la estructura del modelo. Entonces, lo que les decía yo, aquí tenemos 3 agentes: hogares, banqueros y empresarios. Los banqueros demandan depósitos de los hogares, tienen capital propio, tienen su propio network, y la combinación de depósitos y ese network les permite expandir créditos a los empresarios. Y los empresarios a su vez también tienen su propio network, que es el que les permite apalancarse, es el que les permite, digamos, obtener tasas de interés más bajas por parte de los banqueros en la medida en que están poniendo una mayor participación de sus propios recursos en el negocio que están emprendiendo. Esto es un contrato donde tenemos un doble problema de asimetría de información. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros aquí tenemos un continuo de empresarios que están diferenciados por el nivel de productividad. Lo que vamos a suponer es que la productividad es un choque estocástico que no es observable ex ante, y ese choque estocástico lo vamos a llamar omega, ¿sí? Entonces, los bancos van a hacer negocios con muchos empresarios, y algunos empresarios van a tener un choque de productividad que les va a permitir pagar, y otros empresarios van a tener un choque de productividad, una realización de ese choque de productividad que no les permite pagar. Ese es el problema de asimetría estándar que hay entre los banqueros y los empresarios en el modelo BGG. Y es un problema que se corrige a través de un contrato tipo deuda. Lo que le digo yo es, yo le presto una tasa de interés fija con el objetivo de que usted encuentre incentivos para revelarme la verdadera realización de su choque de productividad. Si usted no me puede pagar, entonces yo cojo y le intervengo su empresa, ¿sí? Cojo y le intervengo su empresa, pero intervenir la empresa tiene un costo, que es lo que llamamos los costos de monitoreo. ¿Qué es lo que queremos en este negocio? Lo que queremos en este negocio es que los empresarios revelen la verdadera realización de su choque de productividad, y que los banqueros tengan que intervenir lo menos posible empresas, ¿sí? Que cuando el empresario diga, yo no soy capaz de pagar, es porque realmente no es capaz de pagar, porque le saldría mucho más costoso tratar de hacer un bluff y decir, yo no soy capaz de pagar, porque entonces, si eso no fuera cierto, el banco llegaría, tomaría su empresa y él terminaría perdiendo más de lo que hubiese perdido si hubiese decidido pagar. Pero ¿qué ocurre si los empresarios pagan? Si los empresarios pagan, pues entonces los banqueros pueden cumplir con la deuda de los hogares. El problema es que ocurre cuando los empresarios no pueden pagarle a los banqueros. Y ahí vamos a ver una forma indirecta de cómo el problema de información que hay aquí se transmite a un problema de información entre hogares y banqueros. El problema es que los banqueros podrían también intentar decirle mentiras a los hogares y decirles, los empresarios no me pagaron, yo no le puedo pagar a usted, ¿sí? Puede que eso sea cierto, puede que eso no sea cierto. Entonces se genera un segundo problema de asimetría entre banqueros y hogares. ¿Cómo se corrige? De la misma manera, porque es un problema de Costly State Verification. Simplemente lo que yo quiero es darme cuenta de cuál es el verdadero estado de la naturaleza que ocurrió. Entonces también vamos a tener una situación en la cual se firma un contrato de deuda entre banqueros y hogares, de tal manera que lo que piden los banqueros es una tasa fija respecto a los depósitos que ellos le entregan a los banqueros, y en la eventualidad de que los banqueros declaren que no le pueden pagar a los hogares, entonces los hogares vienen e intervienen a los banqueros y tienen que asumir unos costos de monitoreo. Esos costos de monitoreo van a ser claves en esta historia. ¿Por qué? Porque esos costos de monitoreo están asociados al nivel de desarrollo financiero que tienen los países. Los países que tienen niveles de desarrollo financiero muy fuertes, muy altos, que tienen estructuras institucionales muy robustas,
que tienen una capacidad regulatoria muy alta, tienen unos costos de monitoreo muy bajos. Ese es el caso de los países desarrollados. Pero los países que tienen que tienen unas estructuras institucionales y regulatorias más débiles, pues tienen unos costos de monitoreo mucho más altos. Entonces, esa va a ser la forma en la que nosotros vamos a tratar de diferenciar qué ocurre entre países desarrollados y países en desarrollo. El resto del modelo es un modelo estándar. Tenemos mercado laboral, tenemos un mercado de bienes y servicios, y lo que ocurre pues es que en equilibrio general yo debo garantizar la igualación de todo eso. ¿Cómo se da el contrato? Entonces este contrato va a ser un contrato estático, se da periodo a periodo. Periodo a periodo hay una negociación de los tres agentes al mismo tiempo y producto de esa negociación se determina cuánto es el nivel de capital, cuánto es el nivel de depósitos y cuáles son las tasas de interés que deben negociarse entre los banqueros, los empresarios y los hogares. Es una negociación simultánea. Y esa negociación simultánea depende de, ya entrando un poco más en detalle, depende de los beneficios esperados por cada uno de los agentes. Recuerden que el agente que tiene toda la información es el empresario. Los otros dos agentes no tienen información completa. Entonces, ¿cuáles son las funciones de beneficios esperadas de cada uno de estos agentes? Y esas funciones de beneficios, para el caso de los empresarios, lo que suponemos es que ellos tienen un nivel de network, de recursos propios, que lo vamos a denotar por N, tienen que pedir unos créditos que van a ser B, y la suma de esas dos cosas es el capital con el que van a producir en el próximo periodo. Ese es el caso de los empresarios. Para el caso de los banqueros, lo que tenemos es que ellos tienen sus propios recursos, que los vamos a llamar M, este sería como el network bancario o el patrimonio bancario. Estos son los depósitos que van a pedir y esos depósitos van a permitirle expandir crédito a las firmas. Cuando tenemos requerimientos de liquidez, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la variante fundamental? Que introducimos un costo de esos depósitos, ¿sí? Lo que decimos es, por cada peso o por cada unidad de depósito que usted demande, realmente solamente va a poder utilizar 1 menos TAO. El TAO es la restricción de liquidez que yo le exijo para que usted pueda continuar operando. Ese es el liquidity requirement que le está haciendo el regulador al sistema financiero. Entonces, como les decía yo, cada uno de los empresarios tiene un choque estocástico omega J, de lo cual lo único que sabemos es su función de densidad de probabilidad, y se hace un contrato tipo deuda. Y ese contrato tipo deuda lo que me dice es que se paga una tasa fija. Esa tasa fija la vamos a llamar Z. Y esa tasa fija la podemos aproximar a este W barra. ¿Qué es W barra? W barra es el choque de productividad mínimo que me garantiza que los empresarios van a poder pagarle a los bancos. Si el choque de productividad que experimentan los bancos está por encima de omega barra, perfectamente le pagan a los bancos y se quedan con unos beneficios adicionales. Si el choque de productividad está por debajo de omega barra, entonces ellos simplemente le dicen, ¿sabe qué? Yo no le puedo pagar, venga y llévese este negocio porque yo no soy capaz de pagar. Y bajo la misma lógica vamos a tener un omega estrella. ¿Qué es el omega estrella? El omega estrella es el choque de productividad mínimo que garantiza que los bancos le puedan pagar a los depositantes. Si los empresarios no le pueden pagar a los depositantes, entonces los bancos van a monitorear y van a encontrar y se van a quedar con la empresa, pero eso les cuesta mu. Ese mu es como el costo del monitoreo. Eso finalmente no se queda nadie con él. Eso es lo que cuesta ir a la empresa, hacer la auditoría, hacer la liquidación y apropiarse de la empresa. Para el caso de los hogares, vamos a tener también un costo de monitoreo que va a ser gamma. Ese costo gamma es cuánto le cuesta a los depositantes ir, tomar el banco, liquidarlo, repartir lo que haya, etcétera, etcétera. Entonces, miren que este gamma y este mu son importantes porque, como les decía hace un momento, me muestran cuánto cuesta monitorear o qué tan costoso es monitorear una economía. Estas son las funciones de beneficios esperados. Lo único que les quiero mostrar de aquí es que los beneficios esperados de los empresarios dependen de omega barra. Los beneficios esperados de los banqueros dependen de omega barra, de omega estrella y de mu.
y los beneficios esperados de los hogares dependen de omega estrella, mu y gamma. ¿Cómo se soluciona este contrato? Lo que necesitamos es maximizar el beneficio de los empresarios sujeto a que se cumplan las dos restricciones de participación de los bancos y de los hogares. ¿Por qué maximizamos la función de beneficios de los empresarios? Pues porque ellos son los que tienen toda la información. Entonces lo que necesitamos es que efectivamente ellos quieran revelar la verdadera realización de Omega. Y esta primera restricción de participación es la restricción de participación de los bancos, que lo que me dice es que el rendimiento esperado de los bancos debe ser mayor o igual a los rendimientos que obtendrían si tomaran su propio patrimonio y compraran un activo libre de riesgo. Esta R es la tasa de interés del activo libre de riesgo. Y una cosa similar ocurre para los hogares. Entonces, lo que tenemos que garantizar es que esto, que es el beneficio esperado de los hogares, sea mayor o igual a R. Finalmente, pues estas restricciones se van a ir binding, ¿no? Se van a saturar y sobre eso vamos a solucionar. ¿Qué ocurre cuando solucionamos eso? Y me voy a pasar esta parte. Bueno, ¿qué ocurre cuando solucionamos eso? Cuando solucionamos eso, lo que necesitamos es maximizar simultáneamente todo este problema para encontrar, como les digo, cuánto va a ser K, cuánto va a ser omega estrella, cuánto va a ser omega barra, y cuando yo sé cuánto es K, puedo saber cuántos son los depósitos que necesitan los banqueros para poder cumplir con ese requisito. El resto del modelo es un modelo, como les decía yo, muy sencillo. Tenemos una ecuación de movimiento de capital, tenemos unos hogares que maximizan una función de utilidad que depende de consumo y trabajo, tienen unos rendimientos que dependen precisamente del contrato que acaban de hacer con el gobierno, y por el lado de las empresas, pues se explica a partir de una función de producción convencional Cobb-Douglas. Entonces no hay como mucho más que contarles ahí. Esta es la forma en la que calibramos. Entonces lo que hacemos fundamentalmente es calibrar tratando de aproximarnos a las calibraciones previas de otros estudios que se han hecho para economías en desarrollo. Nos concentramos en el paper de Smith, Grohe y Uribe del 2008, en el paper de Fernández y Goulán del 2015, Vara y Popesco del 2014, y en otros parámetros utilizamos la calibración que propone Bernanke en el 99. ¿Dónde va a estar el juego aquí? El juego va a estar en estos dos, que son los costos de monitoreo de los bancos y los costos de monitoreo de los hogares. Inicialmente los vamos a calibrar para países en desarrollo. Por eso utilizamos estas calibraciones de los papers de Fernández y Goulán y de Varado y Popesco. ¿Qué encontramos? Lo que encontramos es lo que ustedes ven ahí. Lo que ven en el panel izquierdo, lo que ven en este lado, son todas las variables financieras asociadas a la relación o a la negociación del contrato por parte de los hogares, los banqueros y los empresarios. Y lo que vemos aquí son distintos niveles de requerimientos de liquidez, ¿sí? Y efectivamente, miren ustedes que en la medida en que los requerimientos de liquidez son más altos, lo que vemos es que el crédito se contrae. Y eso es consistente con lo que encontramos en los datos. Hay una contracción en el nivel de crédito, hay un aumento en las tasas de interés del crédito, pero lo que es W estrella y W barra son decrecientes en el nivel de liquidez. ¿Qué quiere decir que esas dos variables sean decrecientes? Miren ustedes que ese omega barra y ese omega estrella se pueden interpretar además como la probabilidad de default de cada uno de los agentes. Si yo pongo un omega barra muy alto, entonces la probabilidad de que el empresario no pueda pagar es más alta. Lo mismo ocurre si yo pongo un omega estrella muy alto, porque claro, es menos probable sacar una realización de la productividad más alta cuando entre más alto pongo yo esos niveles. Entonces, que esto esté bajando lo podemos interpretar como que los requerimientos de liquidez lo que hacen es mejorar los niveles de estabilidad financiera del sistema. Y eso es consistente con lo que encontramos en los datos. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos macro de la regulación financiera? Los efectos macro de la regulación financiera es que efectivamente tenemos una contracción de la inversión, una contracción del capital de la economía, una caída en el nivel de producto de equilibrio. Todos estos son
estos son simulaciones en estado estable y un aumento del consumo. Entonces, ¿cuál es el problema en últimas de esta? Esto lo que nos está diciendo es, efectivamente, la liquidez, esos requerimientos de liquidez favorecen la estabilidad financiera, pero tenés un costo y ese costo está asociado a que tenés menor crédito, menor inversión y menor producto. ¿Listo? Esto es lo que encontramos cuando vimos la parte empírica. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros cambiamos y empezamos a jugar con ese mu y con ese gamma? Si nosotros disminuimos los niveles de mu y gamma, que son equivalentes a que los costos de monitoreo son muy bajos porque tenemos economías con unos marcos regulatorios institucionales mucho más fuertes, miren ustedes lo que ocurre. Mayores niveles de liquidez me generan mayores niveles de crédito. Mayores niveles de liquidez me generan mayores niveles de inversión y mayores niveles de producción. Y eso es precisamente lo que encontramos empíricamente cuando nosotros pensamos, cuando nosotros hicimos el ejercicio para los países desarrollados, que los niveles de liquidez, en lugar de contraer el crédito, podían terminar hasta expandiendo. Y desde nuestra perspectiva, entonces, la racionalidad o la primera explicación para eso es que las diferencias en los niveles de desarrollo financiero importan al momento de considerar cuál es el efecto de las medidas de liquidez o de esas medidas regulatorias de liquidez sobre la economía. ¿Listo? Y ese era, digamos, un primer resultado que estamos explicando. Alejandro, discúlpame, antes de que avances, bueno, primero, muchas gracias por presentar este trabajo tan interesante sobre algo pues que es bastante pertinente y que por lo menos pues que merece pues como mucho más estudio en países como el nuestro. Yo te quería preguntar, dejé que avanzaras un poco, sobre el problema, el problema que se plantea en el modelo, porque es que tú, como lo planteaste inicialmente, como motivaste, incluso como lo mostraste en el diagrama, uno pensaría que el agente maximizador es el banco, porque digamos que él es como el que está en el medio entre los empresarios y los hogares, él es el intermediario financiero, pero finalmente el problema se planteó como, pues el problema de contrato óptimo se plantea como un problema de maximización del beneficio por parte de los empresarios, sujeto a una restricción de participación del banco y de los hogares. Entonces, pues a mí me gustaría como entender mejor por qué se hace como ese cambio en el agente o por qué se ambienta como si fuera un problema del banco, pero al final la forma como se plantea el contrato es desde la perspectiva del empresario. Sí, gracias Catalina por la pregunta. Efectivamente, lo que uno piensa es que en una relación, en esta relación, imaginémonos solamente la relación entre empresario y banquero. Si yo me imagino la relación entre empresario y banquero, el problema de información, ¿dónde existe? Existe en la medida en que el banco le presta una plata al empresario, pero el banco va a ser lo suficientemente productivo para poder pagarlo, ¿sí? Y ahí es donde se puede generar el intento de mentir por parte del empresario. Porque el empresario puede ver un choque de productividad muy alto y decirle al banquero, venga, qué embarrada, yo no le puedo pagar. Entonces ahí es donde entra el banco e interviene. ¿Quién tiene la información? Quien tiene la información es el empresario. Entonces yo lo que necesito es maximizar el beneficio esperado del empresario para que el empresario tenga incentivo. Si yo maximizo los beneficios del banquero, el banquero tiene una desventaja y es que no sabe realmente cuál fue la realización. Entonces él tendría que irse a monitorear a todos los empresarios a los que les prestó plata para saber realmente cuál fue la realización del choque de productividad. Eso es lo que hace que precisamente en el contrato yo no maximice los beneficios del banco, sino que yo maximice los beneficios del empresario. Al final del día lo que le interesa al banco es que el empresario le pague,
y que él tenga que hacer la menor cantidad de monitoreo, porque monitorear cuesta, entonces a él no le gusta monitorear. Él lo que quisiera es monitorear la menor cantidad posible de empresas, ¿sí? Y hacer que los empresarios le revelen la verdadera realización de su choque de productividad. Entonces, por eso es que lo que se maximiza no es el beneficio de los bancos, sino los beneficios de los empresarios, que son los que tienen la información. Ese es... Sí, ese, sí. Sí. Y sí, porque, bueno, también incluís pues ahí una restricción de participación de los hogares. Pues, ¿por qué se incluiría eso? Y, bueno, también te entiendo que, por ejemplo, si desde el punto de vista del banco, como lo estás mencionando, tendría que haber pues quizás se debería es como dos contratos, uno con los empresarios y uno con los hogares. Creería yo que entonces en aras de tratar, pues como de hacer un modelo más sencillo, y que igual pues aborde el problema, se plantea así el contrato con dos restricciones de participación, mientras que en un modelo en el que el problema se mira desde la perspectiva del banco, tendrías que tener dos contratos y en cada contrato se maximizan los beneficios del banco sujeto a, o los beneficios que obtiene con el crédito sujeto a la restricción de participación y a la restricción de compatibilidad de incentivos de empresarios y hogares. Sí, esa ¿Me escuchas, Alejandro? Sí, sí, ahí te escucho. Esa estructura que tú propones es la estructura, por ejemplo, de Angeloni Falla. Si tú miras el paper de Angeloni Falla del 2012, efectivamente lo que ellos hacen es separar el contrato. Entonces es como el banco primero va y negocia con los empresarios y determina una tasa de interés y determina un nivel de crédito que necesitan los empresarios. Y ese es un pedazo del juego, ¿cierto? Ese es un pedazo del contrato. Y con esas necesidades, el banquero después va y le dice a los depositantes, venga, yo necesito esta cantidad de crédito, es como necesito esta cantidad de crédito, necesito que ustedes me den esta cantidad de depósitos, vengan y negociemos cuál es la tasa de interés a la que usted me va a prestar esos recursos. Ese contrato de Angeloni Falla tiene un problema desde mi perspectiva. El primero es que separa completamente los mercados de crédito y los mercados de depósitos. Y esos mercados están absolutamente correlacionados. Es que lo que pasa en el mercado de crédito influye en el mercado de depósitos. Yo no puedo pensar que es un negocio diferente. Eso es lo primero. Lo segundo es que para poder motivar esos dos contratos de manera separada, tienen que hacer el siguiente truco. Lo que tienen que hacer es suponer que hay unos choques de productividad que afectan a los empresarios y que condicionan el contrato entre banqueros y empresarios. Y después suponer que los bancos tienen otros choques de productividad que los afectan a ellos, que no se sabe de dónde salen y que son los que motivan el contrato entre los banqueros y los hogares. Eso ha sido una crítica al paper de Angeloni Falla. Es un gran desarrollo porque efectivamente lo que logra es incorporar depositantes, que era uno de los problemas que tenía esta literatura. Si uno mira el paper de BGG, pues realmente ellos ni siquiera hablan de bancos ni del sistema financiero, sino que hablan de algo que se llaman Capital Mutual Funds, porque efectivamente no tenían una racionalidad para los bancos. Y este de Angeloni Falla avanza en esa dirección, pero tiene desde mi perspectiva ese problema, que yo necesito independizar dos mercados que coexisten y que yo necesito inventarme unos choques de productividad del banco que no sé de dónde aparecen. Eso lo superamos aquí, porque yo no necesito dos choques, yo necesito un solo choque. ¿Por qué puede ocurrir que los bancos no le puedan pagar a los depositantes? Pues porque los empresarios no le pagaron. Eso es fundamentalmente lo que ocurre. ¿Y por qué? ¿Y cómo se condicionan las tasas de interés de captación y colocación? Es un juego simultáneo. En la medida en que los banqueros van sabiendo cuál es la tasa de depósitos, van moviendo la tasa de colocación o la tasa de crédito. En la medida en que van conociendo las demandas de capital, pues saben cuáles son sus demandas de depósitos. Aquí, digamos que el modelo es mucho más limpio porque lo que estamos diciendo es que ustedes tienen que jugar al mismo tiempo. Solamente necesitamos un choque, ¿sí? Solamente necesitamos una variable aleatoria que es omega. Solamente necesitamos maximizar los beneficios esperados de los empresarios, que son los que tienen realmente mayor información. Y como ellos son los que tienen más información, pues efectivamente ellos son los que pueden tener unos beneficios positivos. Es que si los bancos y los hogares no tienen información,
no tienen por qué tener beneficios informacionales. Entonces, mira que las restricciones de participación lo que me dicen es eso, sus beneficios son nulos. Yo creo que hay muchas formas de modelar esto, Gertler y Kiyotaki lo hacen distinto, no sé qué, pero yo creo que esta es una forma relativamente simple donde se pueden capturar todas estas cosas que nosotros queremos manejar para analizar este problema. Muchas gracias, Alejandro. Muy buena tu aclaración, tu explicación. A ti, Catalina, muchas gracias. Bueno, entonces lo que les estaba mostrando es que efectivamente nosotros podemos replicar los hechos estilizados simplemente modificando la calibración de mu y omega. No modificamos absolutamente ningún otro parámetro de la calibración. Y eso lo podemos interpretar como que el desarrollo financiero importa. Ahora bien, ¿cómo racionalizamos todo esto? Y con esto voy terminando. Es decir, esto es como medio extraño, ¿sí? ¿Por qué puede ocurrir esto? Entonces nos vamos a un ejercicio de equilibrio parcial donde yo quiero que pensemos en lo siguiente. Piensen ustedes que este es el mercado de depósitos en una economía emergente. Listo, estamos en el mercado de depósitos y una economía emergente. Esta es la demanda de depósitos y esta es la oferta de depósitos. Tenemos una oferta de depósitos muy empinada porque los costos de monitoring son muy altos, ¿cierto? Entonces eso hace que para que los depositantes estén interesados en ofrecer una unidad adicional de depósitos a los bancos, tienen que pagar mucho más, ¿sí? Tienen que tener una tasa de interés mucho más alta. Entonces eso lo que hace es que mi pendiente sea muy empinada. ¿Qué ocurre cuando yo llego y pongo la regulación? Cuando yo pongo la regulación, lo que le estoy pidiendo a los bancos es que ceteris paribus, ellos necesitan demandar una mayor cantidad de depósitos para poder ofrecer la misma cantidad de crédito, porque ya va a haber una parte de esos depósitos que van a tener que dejar quietos para garantizar el cumplimiento de liquidity requirements. Entonces, claro, esa restricción de liquidez lo que hace es subirme demasiado el costo de los depósitos. Me lo sube demasiado para poder aumentar un poquito los depósitos. Entonces, miren ustedes que el aumento sobre los depósitos es muy pequeño, pero el costo asociado a ese aumento de depósitos es muy alto. ¿Qué va a ocurrir entonces en el mercado de crédito? Lo que va a ocurrir en el mercado de crédito es que vamos a tener una contracción finalmente de la curva de oferta de crédito, porque miren ustedes que los depósitos pudieron aumentar muy poquito, y como pudieron aumentar muy poquito, ellos van a tener que utilizar partes de los depósitos que utilizaban antes para cumplir para extender crédito, ahora los van a tener que utilizar para cumplir la restricción de liquidez, ¿sí? Entonces, al final del día, lo que tenemos es que las restricciones de liquidez me terminan haciendo la curva de oferta desde los créditos. Esta es la racionalidad para un emergente. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos un país desarrollado? Cuando tenemos un país desarrollado, lo que tenemos es que los costos de monitoring son muy bajos. Y como son muy bajos, esta curva de oferta de depósitos es muy plana. Es muy plana, porque prestar es fácil, es relativamente más fácil. Existen menos probabilidad de que los bancos se quiebren. Existen menos probabilidad de tener que hacer monitoring. Entonces los costos de monitoring son mucho más bajos. ¿Y qué ocurre en este caso? Miren lo que ocurre en este caso. Yo impongo la restricción de liquidez y el aumento en el costo es muy bajo, pero la cantidad de depósitos adicionales que yo puedo conseguir es muy alta. Entonces, ¿qué termina ocurriendo en el mercado de crédito? Lo que termina ocurriendo en el mercado de crédito es que en lugar de tener una contracción de la curva de oferta, lo que tenemos es una expansión de la curva de oferta. Y esa expansión de la curva de oferta le permite a los bancos que finalmente puedan aumentar, y eso es precisamente lo que nosotros llamamos el go your own slope, que en última instancia lo que quiere decir es los costos de monitoreo son fundamentales para entender la forma en la que las políticas regulatorias afectan al sistema financiero y a la economía en su conjunto.
cuando yo tengo, el problema no es de liquidez. Nosotros generalmente decimos, no, es que en Estados Unidos hay una gran cantidad de liquidez, entonces los bancos no experimentan problemas para tomar liquidez, mientras que en los países desarrollados la liquidez es muy escasa y entonces eso hace que sea muy difícil pedir crédito. Pero la historia no es tan sencilla. Nosotros tenemos que entender por qué hay más o menos liquidez. Y lo que estamos diciendo nosotros aquí es que la liquidez está condicionada al nivel de desarrollo financiero que tienen los países. Países que tienen niveles de desarrollo financiero mucho más altos tienen una mayor disponibilidad de liquidez, y esa mayor disponibilidad de liquidez lo que les permite es aguantar, cumplir con el requerimiento sin sacrificar crédito. Por el contrario, lo que tenemos en los países emergentes es unos costos de monitoreo muy altos que condicionan la disponibilidad de liquidez. Liquidez sí hay. Lo que pasa es que usted me tiene que pagar una tasa muy alta porque el riesgo de impago es muy alto. Y eso lo que hace en última instancia es que cumple demasiado, tanto que termina contrayendo la oferta de crédito. Es decir, la política debería considerar los slopes, ¿sí?, de cada uno de los países. En consecuencia, entonces, lo que nosotros decimos es que efectivamente deberíamos considerar este tipo de elementos al momento de implementar las políticas de Basilea III, que las diferencias en términos del desarrollo financiero de los países puede generar diferencias en términos de los impactos de las políticas macroprudenciales que se implementen en los países, y por lo tanto tendríamos que pensar en cuáles son las condiciones de cada país al momento de mirar qué tipo de regulación deberíamos implementar y en qué medida. Esto es todo. Muchísimas gracias por su atención y quedo pendiente a las preguntas que tengan. Alejo, muchas gracias por este paper tan interesante que nos ofreces. De momento no hay preguntas en Facebook Live, entonces quedamos a disposición de nuestros colegas en sala virtual por si tienen alguna pregunta o comentario sobre la presentación que nos ofreces. Muy bien, yo todo lo encuentro muy claro. Pues una muy buena explicación a la pregunta que tenía. La calibración la hacen en el caso de las economías emergentes, escogen, pues tú mostraste un cuadro como con las bases, pero no es específica para Colombia, sino para una economía emergente promedio. Sí, sí, efectivamente, por ejemplo, el paper de Fernández es un paper que calibra para un conjunto de economías en desarrollo. Entonces nosotros no quisimos calibrar para un país específico, en parte porque, como te mencionaba, esto fue parte de un trabajo que nos encargaron desde el BID, entonces era más una pregunta abierta, no era una pregunta específica para un país, y por eso decidimos calibrar de esa manera. Pero uno puede recalibrar, digamos, parte del ejercicio sería recalibrar ya para países específicos y a partir de ahí empezar a ver esos efectos puntuales que tendríamos en cada una de las economías. Pero por el momento la calibración es un promedio de emergentes, no tiene ninguna... Igual para los desarrollados, tomaron como países desarrollados promedio, no, por ejemplo, específico para Estados Unidos. No, lo que hicimos aquí fue que simplemente movimos el ñu y el gamma. Dejamos la misma calibración y lo único que hicimos fue mover el ñu y el gamma, porque queríamos que el efecto fuera limpio, porque si movíamos el resto de parámetros, entonces el problema era que yo ya no sabía finalmente qué era lo que había generado el cambio en el comportamiento de las curvas. Entonces, por eso lo dejamos limpio y solamente cambiamos el ñu y gamma. Sí, súper. Y a partir de ahí se hace como la contraposición entre las dos situaciones de una economía emergente y una economía desarrollada, y eventualmente pueden hacer más contrafactuales más adelante. Exactamente, exactamente. Eso fue lo que hicimos ahí. Súper bien. Súper bien.
No, muy buen trabajo, Alejandro. Digo, Muchas gracias. va como en la línea de los temas que venís trabajando desde tu trabajo doctoral. Sí, de hecho esta estructura del modelo, la estructura base, hace parte de mi tesis doctoral, donde la desarrollé. Entonces, afortunadamente he encontrado bastante que hacer con ella y ahí nos hemos ido moviendo en todos estos temas. No, y hoy en día, pues, el tema está en mucho auge, pues, es un tema sobre el cual se pueden hacer, pues, es un tema que amerita muchos estudios, muchos tipos de estudios. Total. Como les mencionaba, es que estos requerimientos de liquidez al 100% solamente se implementaron en el 2019. Entonces, de hecho, las series todavía son muy corticas. Por eso fue que no pudimos utilizar exactamente los thresholds de las regulaciones, sino que tuvimos que utilizar la proxy de liquidez, porque todavía hay muchas cosas que necesitamos entender de esa política, porque especialmente la de liquidez apenas la empezamos como a implementar de manera fuerte hace un par de años. Bueno, no tenemos más preguntas ni más intervenciones. Alejandro, nuevamente muchas gracias, magnífico trabajo. Esperamos que te animes próximamente con tus coautores a proponernos otro trabajo para el seminario. Siempre son bienvenidos. Les damos las gracias a todos quienes nos han acompañado hoy. Les recuerdo que estamos abiertos en el seminario a la presentación de trabajos terminados, pero también de trabajos en curso, incluyendo trabajos de maestría y trabajos de doctorado en curso también. Alejo, muchas gracias nuevamente. Un abrazo y un abrazo para todos. Un agradecimiento a nuestro equipo de comunicaciones de la facultad y a Audiarroba. Sin ellos estos espacios no es posible. Ahora sí me quedo calladito, Alejo, para que te puedas despedir. No, muchísimas gracias, Wilman. Muchísimas gracias a Laura y a Catalina por sus preguntas y por sus comentarios. Este es un trabajo que, como les digo, pues llevamos un tiempo haciéndole y ya lo queremos como ventilar un poco para escuchar las apreciaciones y mirar dónde debemos ajustar antes de someterlo. Entonces, este tipo de espacios pues son muy valiosos para lograr ese objetivo. Muchísimas gracias por invitarme a la UDA, que es mi casita, ¿sí? De chiquito. Entonces, me siento muy contento de estar por aquí. Ojalá pudiéramos salir después de esto a tomar tinto allá abajo, pero las condiciones todavía no lo permiten. Ojalá en el próximo seminario ya podamos estar presencialmente. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Wilman, por la invitación. Hombre, un abrazo. Muchas gracias, Alejandro. Queda pactado el tinto, no te hagas el loco después, ¿oís? Vale. Hasta luego. Hasta luego, feliz tarde, que estén Hasta bien. luego. Gracias.